en un paciente de 55 años con hipertransaminasemia de 5 años de evolución. O sea, igualito, parecido. Ya se están dándose cuenta cómo les pueden preguntar cuando se refieren a la hepatitis C. Les van a hablar de una hepatitis crónica, más o menos subaguda, que o sea, no es muy florido el cuadro, ¿no? Y les van a solicitar qué deben hacer. Más o menos parecido aquí, miren. Dice un paciente de 55 años con hipertransaminasemia de 5 años de evolución, o sea, las transaminas están elevadas, que actualmente presenta astenia, TGO 78, TGP 190. Están elevados, sí, pero no son una calamidad tampoco. ¿Qué marcador serológico no pediría? Acá no tiene absolutamente nada. No se sabe si tiene hepatitis o no. ¿Pedirían antígeno de superficie? Claro, porque la hepatitis B podría causar hepatitis crónica. Entonces yo tengo que evaluar. Acá dice, esto de aquí es acerca de los genotipos. No se vayan a marear cuando ven esta terminación. ¿Ya? Se los pongo para que se vayan habituando. Simplemente es aquí, investigar hepatitis C. ¿Investigarían o no? Claro. Más, si B voy a investigar, C con mayor razón. Delta. ¿Delta podrían investigar? ¿Delta hace cronicidad? No, para nada, ¿no es cierto? ¿Podría pedir anticore IgM? ¿Para qué? Si me sale negativo, digo, lo verifico, es crónico, ¿no? Si es que fuese hepatitis, tengo que ir de la mano con el primer marcador. ¿Le pediría antígeno E? No, enganchémonos en la pregunta. No pediría, dice, ya, de nuevo. ¿Antígeno de superficie? Sí. ¿Antihepatitis C? Sí. Delta, nada que ver, ¿no es cierto? Después viene el anticore IgM y el antígeno E. Este mide replicación y este mide agudeza. Podría servirnos para descartar la otra posibilidad. ¿Qué alternativa escogerían? Anticore IgM, ¿qué cosa mide? Ya. ¿Saben por qué pedirían el delta? Y eso está más claro para que se aclare la alternativa. Pónganse a pensar, aquí no tienen ningún marcador, ¿sí? Les voy a poner el escenario. ¿Podría ser esta posibilidad de que el paciente tenga hepatitis B crónica? ¿Podría tener hepatitis B crónica? Perfecto. Ya. ¿Y si tendría su hepatitis B crónica, podría ingresar un delta? Sí, solo por esa situación es así. ¿Saben cómo lo van a resolver esto? Dice antígeno core IgM. ¿Eso para qué sirve? Para descartar agudeza, ¿ya? Por esa situación. Es esta y la anterior pregunta quizá las dos que podrían un poquito debatirse, ¿ya? Pero si lo plantean así tenemos que analizarlo también. Esta, a ver, diagnóstico de hepatitis C crónica es eminentemente, esta es la pregunta creo que del año 2011. Así nos han preguntado. Clínico, ecográfico, histológico, inmunológico, serológico. ¿Ya? Acá falta una C antes de crónica. ¿Ya? No, es un error de tipeo. Dice el diagnóstico de hepatitis C crónica. Sí, ya C crónica, no es hepatitis crónica nada más. Hepatitis C crónica. ¿Cuál es? Histológico. ¿Ya? Así ha sido la pregunta. Directo. Hepatitis E, les había comentado, de que se parece a la hepatitis A. Porque se transmite parecido. Con la diferencia de que más predomina en población adulta. Y no solo predomina en población adulta, sino tiene predilección por las gestantes. Hay que acordarse de eso. Puede matar gestantes. ¿Ya? La hepatitis E tiene predilección por ese grupo poblacional de gestantes. ¿Ya? Se transmite fecal oral igual que la hepatitis A. Y felizmente en nuestro medio como que no es, digamos, algo prevalente. Quizás sea porque no lo pensamos. ¿Ya? Puede ser. Yo pienso muchas veces que se trata de eso. Pero miren, en territorios quizás similares es altamente prevalente. ¿Ya? En regiones del Asia más todavía. ¿Ya? Fecal oral y población predilecta gestantes. ¿Ya? Es un virus RNA también. No es herpes virus, es epevirus, por si acaso. No es que aquí esté mal escrito. Si fuera herpes no sería RNA, ¿no es cierto? ¿Qué sería? DNA. Los herpes son DNA. Transmisión fecal oral, igual que la hepatitis A, muy similar. ¿Ya? La clínica, ya pues sonará repetitivo, se parecen todas las hepatitis. Hay curación espontánea, igualito que en la hepatitis A. ¿Ya? Sin embargo, la letalidad está descrita en gestantes sobre todo. ¿Ya? Ese es el grupo que hay que tener cuidado. En palabras simples, si ustedes detectan una gestante con clínica aguda de hepatitis viral, tendrían que también pensar en hepatitis E, no solamente pedirle serología para B. ¿Ya? También hay que pensar en hepatitis C.
No existe vacuna. Y al igual que la hepatitis A, no tiene la cronicidad. Entonces, si nos ordenamos A, B, C, delta no cuenta, y E, la A y la E, los extremos, no tienen la cronicidad. Pero B y C, sí. Y de los dos, el que más tiende es C. ¿Qué más? Más adultos que niños, para diferenciarlo de la hepatitis A. En realidad no hay mucho que decir, ¿ya? Hay que tener en cuenta este tipo de población, ¿ya? Sobre todo para hacer el diagnóstico de sospecha. Y el manejo, obviamente, es parecido al de la hepatitis A: reposo, hidratación, líquidos hiperglúcidos, con la idea de mejorar ese estado de catabolia. No es que le va a transmitir tampoco al recién nacido, no está descrito. ¿Por qué creen que no le va a transmitir? Porque la transmisión es fecal oral, ¿ya? Porque la transmisión es fecal oral. Si fuera hepatitis B, sí, porque se transmite por vía parenteral. En la hepatitis B hay algo que no hemos comentado y que sí es importante. ¿Qué se hace con el recién nacido que nace de una mamá que tiene hepatitis B? ¿Ya? Lo que está normado es que se le administre la primera dosis de vacuna y que se le dé también inmunoglobulina. Pero como en el Perú no tenemos inmunoglobulina, hay muchas cosas que no tenemos, solamente le damos la vacuna. ¿Se debe suspender la lactancia materna? No. No es indicación de suspender la lactancia materna. Se maneja correctamente y no se suspende. Ya, eso es lo que quizá había que remarcar. Aunque va a haber una clase de transmisión vertical después, ¿no? Pero es importante que se acuerden de eso. En las primeras 12 horas, ¿no? Hay que colocar la vacuna y la inmunoglobulina. Entonces, miren, la hepatitis E va a ser muy parecido. Va a elevar transaminasas, va a haber clínica, ¿no? Todo lo que conocemos. La forma de diagnóstico es parecido. IgM es lo que nos va a medir agudeza. Y cuando se haya ido el cuadro clínico, probablemente el IgG va a persistir. Los síntomas siempre están más o menos en la cúspide de las transaminasas y todo lo demás. Cuidado con las gestantes. ¿Ya? Cuidado con las gestantes. Hay un grupo también importante que son las hepatitis por herpes. ¿Ya? Las hepatitis por herpes es algo que hay que tener en cuenta. No es muy difícil lo que nos pueden preguntar aquí, pero igual hay que tener en cuenta. ¿Cuántos tipos de herpes tenemos descritos? 8, ¿no? Pero hay un tipo 9 por si acaso. Ya, hay un tipo 9. Pero como no les van a preguntar las cosas que no están bien descritas, probablemente ni lo tengamos en cuenta. Pero hay un tipo 9. Ya será novedad en algún momento. En estas hepatitis por herpes, ¿los herpes qué tipo de virus son? DNA, ¿ya? No son RNA, son virus DNA. Ahí están. Cuando existe la primoinfección por herpes simple, me explico mejor, en esa gingivoestomatitis herpética, o sea, cuando por primera vez a una persona le da herpes labial, por ejemplo, ¿ya? Puede darse una hepatitis también, ¿ya? Pero no es una hepatitis aparatosa, no es una hepatitis con transaminasas en el cielo, ni hiperbilirrubinemia, no, es una hepatitis subclínica, ¿ya? O sea, no es un cuadro aparatoso, pero sí se da. Parte del malestar es también que está habiendo elevación de transaminasas y hay inflamación del tejido hepático. En los cuadros de varicela, también, ¿ya? O sea, un niño con varicela o un adulto con varicela, ese malestar es en parte porque está haciendo un cuadro leve de hepatitis también, ¿ya? En el caso de citomegalovirus la cosa cambia un poco. Citomegalovirus es básicamente de inmunosuprimidos, ¿ya? Citomegalovirus no es de inmunocompetentes, ¿ah? Hay que descartarlo del total. ¿Por qué? Si se acuerdan, en los pacientes con VIH incluso hay que esperar que el CD4 sea por debajo de 100. Ni teniendo VIH vas a hacer problemas con el citomegalovirus, salvo que tenga CD4 menos de 100. Entonces pensar en un paciente inmunocompetente que esté haciendo ictericia y cuadro de hepatitis, es decir, puede ser citomegalovirus, es aberrante. O sea, no hay cabida para eso, ¿ya? No hay cabida. ¿Y en qué tipo de pacientes va a existir la hepatitis por citomegalovirus? En los post-transplantados, ¿ya? Pacientes post-transplantados. Y si son de médula ósea, más todavía. En los 2 primeros meses post-trasplante. Y se manifiesta generalmente por fiebre. Ahí tienen que sospechar en citomegalovirus. ¿Qué cosa produce el herpes tipo 6? El exantema súbito o roceola infantil, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando un niño está haciendo su exantema súbito o roceola infantil, también puede estar desarrollando un cuadro inflamatorio hepático leve
ya, que no tiene mucha trascendencia. ¿Ya? Y el virus de Epstein-Barr también puede ocasionar hepatitis, ¿ya? Pero ninguna de esas hepatitis, como están viendo, es un cuadro aparatoso. O sea, no lo extrapolen. O sea, el concepto aquí de náuseas, de vómitos, de fiebre, de ictericia, de malestar, de postración, de astenia, de todo lo que quieran, no es aplicable a este grupo. ¿Ya? Las hepatitis son leves. El concepto de hepatitis solamente viene porque inflaman tejido hepático. Y como bien lo dice aquí, ocasionan hepatitis generalmente leve y autolimitada en inmunocompetentes. Eso puede variar en inmunosuprimidos, sí. Por ejemplo, un cuadro de varicela en adulto puede ser hasta letal. Y como parte de la letalidad también está descrita un cuadro de hepatitis, pero más severo. ¿Ya? Son los herpes que hay que tener presente. El sarcoma Kaposi está producido por el tipo 8, ¿no es cierto? Pero es eso básicamente lo que produce. Hepatitis no produce. ¿Ya? El tipo 8 no produce hepatitis. El tipo 7 tampoco se escribe. Básicamente son estos que están acá. Muy bien. Entonces miren, cuando hablamos de hepatitis por herpes, el virus del herpes simple en neonatos y en gestantes podría dar cuadros de hepatitis. ¿Ya? Y en neonatos son los de mayor riesgo, obviamente, al momento de pasar por el canal del parto y todo lo que conocemos. Y como parte de este mismo virus, de grupo de virus, perdón, el virus de la varicela, sobre todo el grupo de riesgo va a ser esto que está acá, pacientes hematológicos, o sea que tienen anemia plástica, que tienen trombopenia, que están siendo tratados en una unidad de hematología, tienen cierta predisposición, ¿ya? Ese es el grupo de riesgo. También los receptores de trasplantes, también de progenitores hematopoyéticos, o sea, en palabras simples, los que reciben transfusiones, ¿ya? Pero porque son pacientes hematológicos, ellos podrían desarrollar un cuadro no de varicela, sino podría ser de un cuadro de hepatitis producido por el virus de la varicela zoster. En todo caso, en todos ellos, el cuadro no necesariamente es aparatoso, excepto en el caso de los neonatos sobre todo, ¿ya? Puede causar hepatitis fulminante, en el caso del virus del herpes simple, sin la presencia de esas lesiones cutáneas. O sea, uno cuando tiene herpes o cuando diagnostica herpes en un paciente espera tener las lesiones, ¿no es cierto? Espera ver ahí, bueno, esto es herpes, digo, ya, pero podría causar una hepatitis fulminante y no sospechar siquiera de herpes porque no hay ninguna de esas lesiones características, ya, en neonatos. O sea, un neonato con cuadro de hepatitis hay que darle posibilidad a que podría ser un herpes. ¿Y por qué es importante eso? Porque el herpes se trata, ¿con qué? Con aciclovir, cosa que no tenemos para el caso de las otras hepatitis. O sea, hay que sospecharlo para poder incluso cubrir esa posibilidad. En los receptores de trasplante está clarísimo, ¿no? Lo que hemos comentado, el citomegalovirus. Siempre en los 2 primeros meses post-trasplante. Y se va a manifestar generalmente con fiebre, ¿ya? Generalmente con fiebre. Y bien claro dice aquí, la hepatitis es la expresión más común, ¿ya?, de la infección por citomegalovirus en los pacientes que tienen trasplante hepático, por ejemplo. Todo trasplante de órgano sólido te puede ocasionar este cuadro. No hay forma de distinguir el rechazo agudo. O sea, podría ser un rechazo agudo al trasplante o podría ser un cuadro de hepatitis. Por eso es que en los pacientes o que se van a someter a un trasplante les hacen serología para hepatitis. ¿Con qué intención? Por ejemplo, si una persona tiene IgG para citomegalovirus, ¿qué significa? Que está infectado con citomegalovirus. Y para el momento de recibir el trasplante me van a irradiar, me van a inmunosuprimir. Por lo tanto, ese citomegalovirus se puede activar, ¿ya? Y si es una persona que tiene serología negativa, obviamente no va a haber mucho problema. Y en el donante también. El donante del órgano tiene que, pónganse a pensar que el donante del órgano tenga serología positiva y el receptor negativo. La posibilidad de que se vaya con el citomegalovirus también es importante. O sea, el manejo del post-trasplantado, antes incluso del trasplante mismo, es un poquito serio. Hay que tener cuidado en cosas que habitualmente en el resto de población no consideramos. Ya, pero de manera general hay que acordarse que el citomegalovirus es casi patrimonio de los post-trasplantados.
Y obviamente cuando tengamos pacientes con VIH, pero se manifiesta diferente, no como hepatitis. Aquí hay un resumen interesante, ¿ya? Hay un resumen interesante. Hay que acordarse, por ejemplo, que en el caso del virus de Epstein-Barr se produce la hepatitis persistente, así se llama. Ya, o sea, es un cuadro de hepatitis, podríamos llamarlo subclínico, no muy aparatoso, ¿ya? Que sin embargo va a permanecer por mucho tiempo. Y generalmente se va a dar en la infección primaria. O sea, esas personas jóvenes que hacen mononucleosis infecciosa, se resuelve el cuadro de adenopatías, todo lo demás, pero puede permanecer un estado permanente de inflamación, no muy severa, quizá subclínica incluso, pero por mucho tiempo. A eso se le llama hepatitis persistente. Y es el único que va a producir, es el Epstein-Barr. Esas son las preguntas que a veces nos ponen, ¿no? El virus de Epstein-Barr. Para lo demás, sí. Y lo mismo, cuando nosotros hablamos de virus que pueden causar hepatitis y se pueden asociar a cáncer, prácticamente el único también es Epstein-Barr, ¿no? Epstein-Barr, linfomas, ¿no? De diferente ubicación, básicamente, ¿ya? Asociado no a cuadros de hepatitis. En inmunocompetentes y también en inmunosuprimidos, ¿ya? Porque el cuadro de mononucleosis infecciosa es básicamente inmunocompetentes, ¿ya? Y en inmunosuprimidos, por ser un virus herpes, puede reactivarse y también causar cuadros de hepatitis, ¿ya? Cuadros de hepatitis. La varicela ya hemos visto, el herpes simple, sea 1 y 2, también lo mismo. Saben que ahora comparten casi los mismos escenarios epidemiológicos, ¿no? Hasta hace algún tiempo se clasificaba muy marcadamente herpes tipo 1, labial, herpes tipo 2, herpes genital. Pero debido a la actividad sexual es casi indistinto. El 1 o el 2 puede estar a nivel genital o a nivel oral, dependiendo de las actividades que uno tenga. Ya más o menos así tienen que enfocarlo, ¿ya? Así más o menos tienen que enfocarlo. La hepatitis por citomegalovirus, como lo está indicando aquí, miren, hay que partir de que el citomegalovirus es muy común en la población general. Si hacemos serología a todos los que estamos acá, seguro la mayoría da positivo para citomegalovirus. ¿Ya? O sea, estamos infectados con citomegalovirus. No significa que tengamos enfermedad. ¿Ya? Estamos infectados. Entonces, por eso es que a veces la serología no representa mayor trascendencia en el diagnóstico. Si yo tengo un paciente que sospecho hepatitis por citomegalovirus y es inmunosuprimido, ¿me servirá de algo IgM o IgG? No. ¿Por qué? Porque ese resultado es parecido al de la población general. La población general también tiene su IgG y su IgM. ¿Ya? Entonces yo tengo que medir la presencia misma del virus. Para eso existe la antigenemia, o sea hay que medir el antígeno, la presencia del virus. Y el examen se llama PP65, así como suena, PP65. ¿Ya? El PP65 te mide la presencia del citomegalovirus. Si hay clínica y el PP65 es positivo, es enfermedad por citomegalovirus. Si yo encuentro IgM positivo en un paciente donde sospecho hepatitis por citomegalovirus, no me emociono, porque si yo me hago, seguro va a salir igual. Entonces no me diferencia, solamente muestra infección y la mayoría de la población está infectada. Como dice aquí, hay una prevalencia, miren, ese 70-80% en adultos. ¿Ya? Normalmente cuando hay mononucleosis por citomegalovirus o por Epstein-Barr también puede haber hepatitis, pero es una manifestación no severa, acuérdense, ¿ya? No severa. Siempre es autolimitado, ¿ya? Siempre es autolimitado y muy rara vez va a evolucionar a una falla hepática, prácticamente no. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de certeza? Miren, esto he preferido colocarlo literalmente, ¿ya? Literalmente, con la idea de que desterremos la idea del IgG y el IgM, para citomegalovirus al menos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de citomegalovirus cuando pensamos en hepatitis? Precisa la demostración de la invasión tisular por el virus, con la presencia de las células citomegálicas con inclusiones intranucleares. Lo que hemos visto, esos ojos de búho que se ven en la anatomía patológica, eso hay que demostrar mediante biopsia, ¿ya? Bien claro, la serología no sirve. ¿Ya? La serología no sirve. Y ese es un eterno problema. A veces quieren tratamiento para citomegalovirus solo por lo que ha salido IgG o IgM. No te informa nada. El médico tratante que se haga la serología va a salir igual. ¿Ya? Entonces hay que hacer el PP65 o anatomía patológica. Por ejemplo, la retinitis por citomegalovirus en el paciente con VIH, ¿cómo se diagnostica? Fondo de ojo.
No es por IgM o IgG. Es fondo de ojo, hay que ver la lesión. Una hepatitis por citomegalovirus hay que hacer biopsia. Y en la biopsia hay que ver la anatomía patológica. Y en la anatomía patológica van a encontrar esas células gigantes con inclusiones citomegálicas que se llaman ojos de búho, ¿no? Ojos de lechuza también le llaman, ¿ya? Y eso nos da diagnóstico de citomegalovirus. No es por serología, ¿ya? Aquí está, ojos de búho, ojos de lechuza, al final es lo mismo, ¿no es cierto? No, yo no encuentro mucha diferencia entre un búho y una lechuza, es más o menos parecido. A eso se llaman las inclusiones intranucleares. Miren, está dentro del núcleo y asemejan pues realmente, ¿no?, a ese animalito, por eso se le llama así. Esa es la anatomía patológica. En una biopsia de hígado deberíamos ver esto. Y el diagnóstico es certeza, ¿es por eso? Porque dice bien claro la detección del virus en el tejido por reacción en cadena en polimerasa. ¿Saben que reacción en cadena en polimerasa es equivalente a hacerle el ADN para demostrar paternidad a alguien, ¿no es cierto? Es más o menos así, es un examen altamente, digamos, considerado. Miren que ni siquiera eso, ¿ya? Ni siquiera el cultivo es suficiente, ¿ya? Porque los receptores de trasplante frecuentemente tienen viremia, que es asintomática. Entonces, ¿qué cosa es lo que tienen que buscar si es que tienen viremia? Justamente el antígeno mediante el PP65, ¿ya? Acuérdense de eso. Si no, el diagnóstico se hace mal. Viremia significa que el virus está en sangre, por eso hay que tomar una muestra de sangre y hay que hacer antigenemia. Ni haciendo PCR, ni siquiera cultivando y que crezca el virus, no demuestra nada. Porque en una persona sana que esté infectada por citomegalovirus, le haces cultivo y también va a crecer probablemente. Entonces no hay forma de diferenciar. Aquí están, ¿no?, los más importantes. Fíjense, las hepatitis siempre leve y autolimitada. Podría llegar quizá a una hepatitis fulminante bajo ciertas circunstancias, como hemos dicho en el caso de neonatos, por ejemplo. Ya, el virus de la varicela lo mismo. Citomegalovirus siempre está en relación al trasplante, por eso dice hepatitis del injerto, por ejemplo. ¿Ya? Y a pesar de eso habla de cuadros leves y autolimitados, a veces puede llegar a moderados. En el herpes tipo 6 lo mismo, ¿ya? Se podría comportar en algún momento también, como en el caso del citomegalovirus en post-trasplantados, pero lo que les van a preguntar es por citomegalovirus cuando hablen de post-trasplantados. Y el de Epstein-Barr, hepatitis persistente, hay que acordarse, ¿ya? La hepatitis persistente. Después del cuadro de mononucleosis infecciosa, se queda el paciente con una hepatitis por un buen tiempo. No es severa, es asintomática incluso muchas veces, pero sí tiene transaminasas elevadas. Por eso se le llama hepatitis persistente. A ver, completemos. ¿Cuál de los siguientes virus produce cuadros de hepatitis principalmente en pacientes post-transplantados? Así de directo puede ser la pregunta y dicho que va a ser así. La respuesta es citomegalovirus, ¿ya? Esta. ¿Cuál de los siguientes virus del grupo herpes no produce hepatitis? ¿Cuál era? El tipo 8, ¿no? Está bien, produce el sarcoma de Kaposi, está relacionado, pero hepatitis no produce. Los demás, de alguna manera sí, en mayor o en menor cuantía. ¿Cuál de los siguientes virus del grupo herpes puede producir hepatitis persistente? Había uno solo. Epstein-Barr, ¿ya? Y en pacientes inmunocompetentes, acuérdense, después del cuadro de mononucleosis infecciosa. ¿Ya? Entonces, en un cuadro de mononucleosis infecciosa, si ustedes le piden transaminasas, también van a encontrar elevado. No se asusten, es parte de la hepatitis leve que debe de haber necesariamente. ¿Cuál de los siguientes datos aporta menos información ante la sospecha de hepatitis por citomegalovirus? Menos información, dice. Antigenemia PP65 es lo que deberíamos de pedir, está bien. Biopsia hepática, también. Dice cultivo viral de la muestra hemática, quizá no nos sirva mucho, pero al menos es cultivo. El otro dice clínica y epidemiología compatible. Clínica significa que tenga el cuadro de, que nos haga sospechar en la hepatitis, y epidemiología que reúna las condiciones, ¿no? Que sea post-trasplantado, que haya sido inmunosuprimido y todo lo demás. Y aquí dice anticuerpos IgM contra citomegalovirus 10 veces su valor normal. ¿Cuál es el que menos va a aportar? Los anticuerpos. No usen eso para diagnosticar, ¿ya? En ninguna circunstancia. Y entonces alguien me dirá, ¿y para qué existe el examen? Porque está bien, pueden hacer esa duda. Y si no me sirve, entonces ¿para qué sirve? Sirve para los recién nacidos, nada más, por una sencilla razón. Como es IgM, la IgM saben que ustedes no pasa la barrera placentaria. Si yo encuentro IgM en un recién nacido, no es lo que la mamá le dio, son sus propios anticuerpos, lo que significa que el niño se ha infectado. Pero ya en un adulto ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. ¿Se entiende lo que estamos más o menos comentando? ¿Ya? O sea, el TORCH, el examen de TORCH en general, es para recién nacidos. Muchas veces se peca y en adultos pedimos, ¿ya? Y solamente te mide anticuerpos.
nada más.